Hoy en Negocios en Telemedellín vamos a hablar de prácticas empresariales exitosas y traemos a una empresa que puede dar fe de eso, porque ha tenido la experiencia y la trayectoria que le permiten hoy ser elegida la marca social más valiosa del país, ser la segunda empresa del país después de Ecopetrol y tener, digamos, una transparencia en la contratación, unos manejos de recursos, una solidez financiera que le permite estar hoy en las primeras compañías del país y ser vista en Latinoamérica como pionera. Estamos hablando de EPM y por eso hoy nos acompaña su gerente Federico Restrepo. Bienvenido a Negocios en Telemedellín. Gracias, Paola, por la invitación a este programa tan visto por Telemedellín, de Negocios en Telemedellín. Arranquemos contando un poco sobre esa filosofía, ese concepto global que le permite a la compañía manejar prácticas exitosas con sus diferentes públicos y desde el punto de vista de la responsabilidad social empresarial. Bueno, Paola, todo surge primero de un sueño que sea, digamos, realizable, planteado en largo plazo hacia dónde debe ir una empresa. Y en el logro de ese sueño, en esa trayectoria que se debe seguir, definir claramente un objetivo estratégico, que en el caso de EPM es ser sostenible, por supuesto, para alcanzar el sueño, pero de una manera sostenible. Y dentro de ese concepto de sostenibilidad, el elemento que lo hace llegar allá es el tema del crecimiento. Entonces, ¿qué es ser sostenible? Ser sostenible lo defino con un ejemplo. No todo lo rentable es sostenible, pero sí todo lo sostenible tiene que ser rentable. Hay empresas y hay claros ejemplos de fracasos de empresas que buscaron ser rentables a costa de cualquier cosa, a costa de sus proveedores, a costa de sus empleados, a costa de sus clientes. Y eso en última instancia la hace no sostenible, a costa del medio ambiente, a costa, digamos, de todos los temas sociales. Entonces, cuando hacemos ese planteamiento decimos, pues por supuesto tenemos que responder a unas necesidades y a unos objetivos también trazados por el dueño. Y esta es una empresa que además es una empresa 100% pública, de propiedad del municipio de Medellín, que ha sabido mantener durante 56 años dentro de una filosofía que sus creadores se plantearon de acuerdo y se ha sabido mantener a lo largo, digamos, de todos los cambios económicos, normativos, constitucionales, y se ha ido acomodando permanentemente y ha ido siendo sostenible. No obstante, existían y existen unos retos muy importantes. Era una empresa de propiedad del municipio de Medellín que en el año 2000 era totalmente local. Y en ese ámbito del crecimiento como elemento para lograr ese sueño, esa gran mega, ese objetivo estratégico de ser sostenible, pues pasó de ser local a ser regional, a ser nacional y últimamente internacional. Pero eso no es suficiente. O sea, para llegar allá tiene que establecerse cuál es, por supuesto, su relacionamiento con el municipio de Medellín a través de las utilidades que le transfiere, pero también con sus proveedores. Ser responsables con sus proveedores, transmitirle, digamos, esas buenas prácticas a sus proveedores, no agobiar a sus proveedores, es permitir, y aquí proveedores pueden ser pymes, pueden ser microempresas también, FAMI empresas, de hecho con todas ellas tenemos relaciones. Pero ser muy respetuosos también con ella. Es posible que en el pasado ese tipo de elementos no hayan sido, digamos, como tan claros, pero en los últimos años ha sido, digamos, una premisa de establecer un modelo de relacionamiento que nosotros lo estamos denominando, tiene pues un nombre de una especie de sigla que es muy representativa, que se llama recíproco. Relaciones con los proveedores y contratistas, y en ella pues también solicitamos, pues por supuesto, que haya un respeto por los principios que hacen también sostenible la empresa. O sea, esas empresas también sean sostenibles, que sean respetuosos con sus empleados,
los contratos sean de acuerdo con la normativa existente, respetuosos con el medio ambiente. Retomemos entonces esos aprendizajes, porque la idea es que este contenido sea muy valioso para todas esas pequeñas y medianas empresas que nos están viendo. Y es, lo primero es, defina una política clara de compañía, una filosofía que le permita ser sostenible, entendiendo esa sostenibilidad como ese respeto, esa responsabilidad con cada uno de los públicos con los que interactúa la compañía. Incluyendo el dueño, que es uno de esos públicos también. Exactamente. Luego, plantéese una posibilidad de crecimiento. Ese crecimiento la compañía lo ha asumido como la posibilidad y la responsabilidad, además con sus dueños, con sus accionistas, con las personas que están alrededor de la compañía, y es, defínase ese crecimiento, primero local, vaya escalonadamente a regional, nacional y luego, ¿por qué no, internacional? Piénsese globalmente en un mercado que cada vez está más abierto, ¿no? Así es, y hay que aprovechar, es decir, ¿por qué? Y es una pregunta que se puede hacer, ¿por qué EPM en su estrategia de crecimiento no se localiza única y exclusivamente en el mercado colombiano? Y eso es, digamos, como lo natural, un poco como el deber ser. Pero resulta que en Colombia pues también hay restricciones a las participaciones en el mercado. Entonces, que puedan limitar, digamos, toda esa estrategia de crecimiento. Por ejemplo, ninguna empresa puede atender más del 25% del mercado de generación de energía eléctrica en Colombia, ni tampoco puede tener una participación de más del 25% en el mercado de distribución de energía eléctrica en Colombia. Entonces ahí, digamos, hay un aprendizaje, y es, lea el mercado, conozca las reglas de este mercado para saber hasta dónde puede participar y crecer, pero quizás busque nuevas oportunidades que le permite cumplir con ese objetivo. Claro. Entonces cuando trazábamos ese sueño, esa gran meta por allá en el año 2015, trazada en el año 2006, que era muy ambiciosa además, era triplicar los ingresos generados en el año 2004. Entonces, ¿es posible o no? Entonces se definieron, dijéramos, en dónde o cómo es posible. Y se observó, por ejemplo, en Colombia, en el tema de energía eléctrica, con las restricciones de esa gran mega, solamente una porción de esos ingresos podrían ser adquiridas en Colombia y los otros tendrían que ser buscados por fuera. Y eso fue lo que ocurrió. Nosotros, para decirlo, digamos, de una manera muy ilustrativa, pues tenemos participación, pues lo decíamos, en el 2000 era en Medellín, en el área metropolitana. En el año 2003 llegamos a los departamentos del eje cafetero con las adquisiciones de la CHEC y de EDEC, que es la electrificadora del Quindío. En el 2007 ingresamos al mercado del departamento de Antioquia, posterior a llegado a los departamentos del eje cafetero, llegamos a Antioquia mediante la fusión con la empresa antioqueña de energía, EADE, y eso permitió además, con un aporte, dijéramos, de responsabilidad con la región, unificar las tarifas en todo el departamento, que había una brecha tarifaria entre lo que se pagaba o lo que valía un kilovatio hora en Medellín y en el área metropolitana versus lo que valía en otras regiones. ¿Por qué? Porque prestar el servicio en mercados dispersos, más rurales, pues por supuesto es más costoso. Aquí se hizo un esfuerzo conjunto de la empresa, de EPM, de los ciudadanos y usuarios de Medellín, con relación a los demás usuarios del departamento de Antioquia, que les permitió rebajar las tarifas en un 23% en el año 2007. Después, en el año 2009, llegamos a los departamentos de Santander y al departamento de Norte de Santander, y ahí llegamos a ese tope regulatorio del 25%. Ya ahí no podían hacer más en el país. Ya ahí no podíamos crecer más. Entonces, bueno, busquemos a ver posibilidades por fuera de Colombia, dentro de toda esa estrategia, siendo muy responsables con el manejo del recurso, muy transparentes con el manejo del recurso, que es un principio absolutamente fundamental en todo este tema de la sostenibilidad, la transparencia, la rendición de cuentas, la mostrar, hacer público todo lo que se hace. Yo quisiera que hiciéramos una pausa ahí, porque es que usted lo dice,
es definitivo a la hora de tener, digamos, unas buenas prácticas de la compañía. Si tenemos un crecimiento va a haber unos mayores ingresos, pero qué tan importante es para la compañía, para la sostenibilidad de esta compañía, que haya un buen manejo de los recursos. Ese podría ser otro consejo, otro aprendizaje que ustedes han tenido y que hoy le quieran comentar, digamos, transferir a las pymes que los están viendo. Sí, claro. Lo primero es que en todo este proceso de crecimiento no se puede crecer a cualquier costo. Y a cualquier costo tiene que ver con muchos elementos, pues, entre ellos el de la misma transparencia. Es decir, yo no puedo entrar a hacer negocios que no puedan o que generen, digamos, algún tipo de inquietud frente a lo que se hace. Todo debe ser absolutamente llamémoslo así, puesto sobre la mesa. Obviamente es complejo, pero aquí hay un punto que es muy importante también en este proceso, saber aprovechar las coyunturas que se generan. Y a nosotros... El costo de oportunidad, el momento. Hay una coyuntura muy especial que para nosotros fue positiva, para muchas partes y muchas empresas del mundo fueron negativas o fue negativa, que fue la crisis del 2008, crisis financiera del cual todavía algunos países no han salido de ella, particularmente en Europa. Y eso indujo oportunidades. ¿En qué sentido? Pues empresas del sector que tenían activos de transmisión o de distribución o de generación en otros países que para nosotros eran parte de ese foco estratégico donde podíamos llegar, porque tampoco todos los países valen. Obviamente hay que hacer un análisis de riesgos de toda índole, comercial, política, económica, en fin, y hay unos países que se seleccionan hacia dónde llegar en todo este tema de crecimiento. Y pues la crisis del 2008 pues coge un poco fuera de base a algunas de estas empresas, que las obliga a rearreglar o acomodar sus portafolios de inversiones y a disminuir en muchos de los casos sus participaciones. Y eso a nosotros nos generó oportunidades, o sea, claro, los problemas de los otros... La debilidad del uno es una oportunidad para el otro. Exactamente. Y esos son puntos también. Permanentemente hay que estar monitoreando cuáles son las oportunidades y en qué momento nosotros podemos aprovecharlas. Y esto aplica para cualquier tipo de empresa, independientemente del tamaño. Y eso nos permitió alcanzar esa gran mega de triplicar los ingresos del 2004 que teníamos establecido en el 2015, 4 años antes. O sea, en el año 2011 llegamos a la mega. Se cumplió la meta antes. Y sobrepasamos ella. Nuevamente, todo con aplicación de un principio muy importante, que es el tema de la transparencia, el tema del buen manejo de los recursos públicos y el respeto, además, que hay que decirlo, que ha tenido el municipio de Medellín, el Consejo de Medellín, para con el manejo de esta empresa. Muy respetuoso en el sentido de que, y también lo digo, es importante mencionar que para ser sostenible el dueño también lo tiene que ser. Claro que sí. O sea, no se puede, es muy difícil ser sostenible sin que el dueño lo sea. Y en eso también hay que rescatar el buen manejo de los recursos públicos que ha hecho la ciudad de Medellín. Es merecedora también de calificaciones de riesgo a nivel internacional de grado de inversión por encima o igual al de la nación. EPN tiene una calificación de riesgo mejor en un notch, como llaman en el argot del financiero, por encima del soberano, por encima de la nación. Y en fin, todo este tema hace que en última instancia redunde en un aspecto que es absolutamente fundamental, que es el tema de la reputación. Y usted ahora hacía mención al tema de la marca y el mayor valor social de la marca. Y para eso pues hay algunos ejemplos que pueden ilustrar el porqué. El por qué una empresa de estas ha llegado a posicionarse con un valor social tan grande como lo reconocen pues estas publicaciones a las que hacía referencia. Entonces, y en eso, si usted me lo permite, pues simplemente explicar. Nosotros trabajamos y desarrollamos grandes proyectos. El último fue Porce 3 y estamos arrancando Ituango, el más grande del país, con inversiones gigantescas. Estamos arrancando el de la planta de tratamiento de aguas residuales en el Bello, también inversiones gigantescas, pero eso no tendría sentido si nosotros no pensamos en que esos kilovatios hora que se generan allí tienen que llegar a toda la población sin distingo de su estrato o de su condición social. Y eso
entraña unos retos muy grandes que, si quiere, podemos hablar posteriormente sobre eso. Sostenibilidad definitivamente ya entendida desde su expresión misma, desde esa magnitud también de ese desarrollo con la comunidad y de ese respeto por la comunidad en la que la compañía se desarrolla. De verdad que muchísimas gracias, y para finalizar, su consejo para las pequeñas y medianas empresas. Ya vimos unos aprendizajes con los cuales usted nos llevó al recorrido de esta entrevista, pero quizás uno de ellos, para finalizar, como un mensaje central que usted quiera compartirles. Sí, básicamente yo creo que lo más importante es soñar y buscar hacer realidad los sueños. Nunca bajar la guardia ni desanimarse. Obviamente empezar es muy difícil, este tema de crear empresas es muy difícil, pero siempre mantener esas metas y esas megas en la mente, soñar y tratar de hacerlo realidad. Gerente, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Negocios en Telemedellín. Bueno, Paola, muchas gracias. Cordial saludo a los televidentes.